Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Militantes del PAN conformaron el grupo Panistas por México, que se opone a la aprobación de las reformas fiscal, energética y política que se discuten en el Congreso de la Unión, las que presentó el gobierno o las que pues se pretenden aprobar en colaboración con algunas fuerzas políticas. Advierten que estas reformas constituyen una grave amenaza para el sano desarrollo de México. El grupo lo integran Josefina Vázquez Mota, Carlos Medina Plasencia, Luis Felipe Bravo Mena y Fernando Canales Clarión, entre otros. También como parte de este grupo está el senador Ernesto Rufo Abel, quien nos acompaña esta noche aquí en el estudio de Dinero y Poder. Senador Rufo, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Macarios, que tiene buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y ahora, ¿de dónde otra vez todos unidos con Josefina o cómo está el asunto de este grupo por México? Bueno, ante todo la razón de su constitución es para reencauzar al partido. Esto viene desde que perdimos la presidencial y donde entonces pues buscamos que el espíritu ciudadano, que es lo que originalmente inspira Acción Nacional, sea el que enmarque pues la razón de la nueva presidencia del partido. Y Panistas por México, entonces, promovido por los exgobernadores, sí, pero por un grupo mucho más amplio, tuvo la presencia de Josefina. Ella hace algunas semanas que ha estado asistiendo y en la coyuntura de este momento de las reformas estructurales, pues está claro que estamos muy preocupados por el asunto hacendario, el asunto de la energía, en fin, lo que está sucediendo, y resolvimos manifestarnos públicamente. Eso es lo que se vio, Ezra. Ahora, el planteamiento es básicamente no a la reforma hacendaria y la reforma energética, la panista y no la que apareció, digamos, como parte del Pacto por México, la que se presentó que es, digamos, menos aperturista, digamos así. En ese sentido, pues esta posibilidad de que por un lado el PRI con el PRD aprueben la reforma hacendaria y la otra reforma, la energética, vaya con Acción Nacional, aquí parecería ser que este grupo y otros más dicen, no señores, así reforma energética como la plantearon desde el pacto no pasa, ¿así es? En efecto, habemos varios senadores que hemos estado analizando la situación, hemos estado platicando con otros senadores, la mayoría de ellos del PRD, en el Senado, donde visualizamos la probabilidad de que aspectos de la reforma hacendaria no sean aprobados en el Senado a cambio de que nosotros no aprobemos la reforma constitucional en el aspecto energético. Esto implicaría, o sea, una verdadera confrontación con la propia dirección de Acción Nacional frente a un Gustavo Madero que parecería que pues ha logrado este acuerdo con el gobierno, en donde por un lado pues están fuera de la reforma hacendaria, pero están dentro de la energética, ¿no? Bueno, es que hay aspectos ya en cada quien, en mi caso personal, en conciencia, puesto que yo soy un senador de Baja California, donde el asunto fiscal le pega durísimo y en donde entonces no estamos ya dispuestos a aceptar ninguna de esas razones y nos lleva a pensar en una proporción como lo que se está aquí indicando. Y hay otros senadores de Acción Nacional que igual lo sienten. De manera de que, bueno, a final de cuentas, claro, somos integrantes de un grupo parlamentario, pero los legisladores tenemos nuestra propia personalidad, nuestra propia determinación, y a final de cuentas podemos votar en conciencia. Después de la derrota en la elección presidencial del año pasado, en Acción Nacional como que no se ha logrado tener una idea clara de hacia dónde moverse y últimamente se habían visto dos posturas, la de la presidencia de Acción Nacional y el grupo de senadores alrededor de Ernesto Cordero fundamentalmente, que en principio decían que no a las reformas. ¿Cuál es la diferencia que hay entre Panistas por México y este grupo de senadores alrededor de Ernesto Cordero? ¿Cuál es la diferencia en términos de ideas con respecto a las reformas? Es un asunto esencial. Acción Nacional desde su fundación se vio como un partido político frente al gobierno. Cuando empezamos a ganar, que empezamos a integrar el gobierno, nos fuimos poco a poco convirtiendo en un partido en el gobierno. Y luego desde el gobierno, pues dominan al PAN. Y esa es la razón de la tragedia, al juicio
de quienes estamos en Panistas por México. Nosotros lo que buscamos es un PAN esencialmente ciudadano, inspirado en la filosofía original de Acción Nacional, y así entonces organizar los cuadros de los militantes, de ciudadanos, para por tema supervisar al gobierno. Y el día que nos toque ganar y tener representantes promovidos por Acción Nacional del gobierno, supervisarlos triplemente. Porque pues la característica de nuestros gobiernos es de que simplemente manejan intereses políticos de grupo y se olvidan del interés de México. Y yo creo que todos los ciudadanos lo que queremos es un buen gobierno, pero en nuestro México hay que supervisar, porque si no terminan haciendo otra cosa. Y al interior de Acción Nacional, ¿qué probabilidades se ven, qué tanta fuerza percibe usted que tiene este grupo Panistas por México frente a los otros dos, al grupo del presidente Madero y al grupo del senador Cordero? Bueno, esencialmente nos hemos integrado y organizado para este propósito que acabo de decir. Está la coyuntura de la sucesión de la presidencia del PAN, y donde están dos corrientes, la de Madero y la de Cordero, pero esencialmente son personas que conciben al PAN en el gobierno. Y nosotros, bueno, tenemos una postura quizá de mediano y largo plazo. Sin embargo, llega la candidato presidencial, Vázquez Mota, se integra y adopta, pues yo creo que congruente con lo que ella siempre ha sido, que también ha sido muy ciudadana, y empieza a conversar, y bueno, coincidimos en que no estamos de acuerdo con las reformas estructurales y decidimos lanzar este desplegado. Dependiendo de la reacción de los militantes del PAN a esta situación, quienes estamos en Panistas por México, sobre todo los exgobernadores, sabremos de definir cómo es esa candidatura, si es a través de Josefina Vázquez Mota. Estamos en el tanteo, como se dice. Ahora, senador Rufo, cuando se habla de la oposición a las reformas estructurales frente a la propuesta de reforma sendaria y a la de reforma energética, ¿cuáles son las partes o qué es lo que ustedes dicen? Así no, hay que hacerlo de otra manera. Bueno, es que en general siempre hemos planteado que queremos que haya más contribuyentes y no que sobre de los mismos les cobren el cargo de la cosa pública. Pero también quisiéramos escuchar cómo el déficit estructural que tiene el gobierno, me refiero a las pensiones, va a ser resuelto. Si a nosotros nos dijeran, a partir de hoy los contratos burocráticos son en otras condiciones, los que ya están ya tienen su contrato ya ganado y tendrán que pasar los 30 años al último que acaba de entrar para que se agote la jubilación como ya se le pactó. Pero a los nuevos no, porque no se puede, este país nuestro no puede con esa carga. Y a punta de estar aumentando impuestos, no vamos a salir. Entonces, si se dijera que el déficit estructural es corregible, y aunque tenga un plazo de 30 años para que este se determine, pues entonces eso nos daría a nosotros la idea de que vale la pena contribuir con más impuestos porque se va a terminar corrigiendo dentro de un plazo. Mas, sin embargo, esas propuestas no vienen del gobierno. Lo único que vienen es dame más dinero para seguirlo gastando en el hoyo negro y todo el mundo nos vamos a empobrecer. Es algo así como que, bueno, pido prestado ahorita, hago la fiesta y el sexenio que entra, ahí el que venga que arree. Esa no es la manera de resolver las cosas. En reforma energética, Acción Nacional insiste en que habría que abrir Petróleos Mexicanos para convertirlo en una empresa y volverlo, pues tener concesiones como tales. Esta era la propuesta que uno diría, bueno, y cuando estaban en el poder, ¿por qué no la procesaron así? ¿Por qué no la plantearon así? Bueno, es que esto es natural en cuanto a la política mexicana como está compuesta. Basta ver la composición del Congreso hoy. Estamos divididos en tres prácticamente. Y eso no ha permitido pegarle al toro de Pemex, ¿no? Con sus sindicatos, donde está la corrupción a todo lo que da. Vean las prestaciones de los sindicalizados. No es justo para el resto de los mexicanos. Entonces, ¿cómo hacer para tener un Pemex o empresas petroleras mexicanas que puedan ser transparentes, competitivas, y que la renta petrolera vaya a una manera de control que sea de los mexicanos, no del gobierno, como ahora es? Entonces,
Bueno, es una propuesta que vemos muy lejos de que sea aprobada, pues está también la parte aquella emotiva de la izquierda, y tienen desconfianza de que se vaya a hacer mal uso del petróleo mexicano. Y bueno, eso lleva a que creo yo, nos sentemos las tres partes y en serio hagamos una propuesta de consenso. De otra manera, pues vamos a continuar igual. Este asunto del Pacto por México que ha venido funcionando para muchos significa el aniquilamiento político de la oposición. Escuchaba incluso a Gustavo Madero en un momento decir, pues después de aquí hay que convertirse o armar la posibilidad de un gobierno de coalición, o sea, de ser parte del Poder Ejecutivo. ¿Eso es lo que se quiere? Bueno, suspiro un poco cuando oigo eso. No por aspiración, sino porque se me sale el aire. Porque me preocupa la partidocracia. O sea, nos preocupa a muchos el que se están haciendo estos lineamientos nacionales a la luz de intereses de pues lo que le conviene o no le conviene a cada partido. Aquí lo sustantivo es que la ciudadanía vaya cobrando la importancia que tiene, que se le debe reconocer y que la ejerza, porque también es mucho que los ciudadanos nomás están allí viendo. Entonces, en esta construcción, yo lo que creo es de que quizá el principio es este acto de conciencia como el que me refería hace rato, que los legisladores estemos pensando en México, no en los intereses de nuestros partidos políticos. En este momento los partidos están acomodados de una forma un poco extraña. La reforma fiscal la impulsan el PRI y el PRD, la reforma energética el PAN y el PRI, y la reforma política el PAN y el PRD. Cada una de estas iniciativas tiene como detrás un par de partidos que la impulsan y por eso tienen probabilidades de éxito. Pero en el caso de la reforma energética, que necesita un cambio constitucional, el acuerdo tiene que ser un poco más profundo. Y ahí sí me parece un poco riesgoso el poner en duda el funcionamiento de la reforma con tal de presionar al gobierno en otras cosas. Si no se hiciera la reforma como la está planteando ahorita el gobierno, ¿qué ganaríamos? Es decir, no veo cómo podríamos forzar al sindicato de Pemex o forzar al mismo Pemex si no fuese a través de una reforma de este tipo. Que veo el que nos podamos reunir las tres fuerzas políticas. O sea, yo parto de que si no se logra la reforma constitucional en el tema energético, vamos a sentar al gobierno a platicar de nuevo. Y eso nos lleva a que podamos entonces encontrar las maneras de cómo solventar los asuntos del sindicato y cómo transparentar la actuación competitiva del petróleo. Porque aquí veamos la verdad, o sea, con los impuestos no se va a resolver el asunto financiero del gobierno, se va a resolver con el petróleo. Y lo vamos a lograr si hay los inversionistas que realmente vengan a arriesgarse, mexicanos o extranjeros. Pero tenemos que hacerlo con la transparencia de que los mexicanos tengamos la seguridad de que no va a haber vivos aquí entre particulares o privados y gobernantes llevándose la mayor tajada. Está medio difícil. Ahora, en esa parte, parecería ser que esta estrategia que tienen tanto el grupo de Panistas por México como pues parte de los senadores también de su partido es finalmente decirle al Pacto por México en el asunto de reforma energética, así no va, vamos a pararlo y vamos a renegociarlo. Esa sería la apuesta. Esa es la esencia de lo que está sucediendo en este momento. Yo creo que cuando me toca entender la visión de mis compañeros presentes en el Senado del PRD, algunos del PRI también, aunque no van a ser indisciplinados, más sin embargo lo contemplan. Entonces parece que hay una razonabilidad por México que está en nuestros sentimientos y como que empieza a haber algo de que ya basta de la línea. Esto implicaría algo así como reventar el Pacto por México, decirle ya se terminó esto. Yo creo que ya está muy debilitado y a lo mejor es lo próximo que sigue, que todo se traslada al Congreso de la Unión. Y en ese sentido, Acción Nacional requeriría de un nuevo liderazgo. Pues en ese proceso estamos, sin duda. Y claro, con propósitos abiertos, así como los que estoy diciendo. ¿Tiene Acción Nacional capacidad de procesar sus diferencias? Yo pues confío en que precisamente esta razonabilidad por México
sea la manera como está uno desbastando las diferencias, porque tiene que haber un propósito máximo, y ese es el país, y los intereses fraccionarios tienen que desbastarse. Bueno, pues ahí está, veremos lo que sucede. Por lo pronto, voces disidentes que no aparecían anteriormente. Ernesto Rufo, senador por Acción Nacional, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Erra, Macario, muy buenas noches. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la miscelánea fiscal para 2014. Se establece el cobro gradual del ISR para personas físicas con tasas crecientes de 31% en ingresos anuales superiores a 500,000 pesos, 32% arriba de 750,000, 34% de 1 millón a 3 millones de pesos y 35% por encima de este límite. Prevé la aplicación además de un impuesto especial de $1 por litro a las bebidas saborizadas y otro 5% a la comida denominada chatarra. El IVA aumenta del 11 al 16% en las franjas fronterizas para homologarlo con el resto del país. Otros gravámenes aprobados son el IVA en el alimento para las mascotas, el cobro de ISR a las ganancias en la bolsa de valores 10% y un derecho por actividades mineras. Se suprime todo lo que era el IVA para arrendamiento, venta e hipotecas. Queda totalmente fuera, parte de lo que un poco colegiaturas, parte de lo que Macario decía. Mauricio González, buenas noches. ¿Cómo estás, digamos que se profundiza el planteamiento de ir sobre ISR, quitar deducibilidades, mochar un poquito el IVA, que era un bloque lo que tú decías, y a partir de ello, más el déficit, tener un chorro de dinero. No un chorro de dinero. Así como no. En realidad hay una cosa que no hemos visto bien y es que en los últimos años, desde 2009 hasta la fecha, el déficit promedio que ha tenido el gobierno mexicano es superior al déficit que se está presupuestando para el próximo año. Es decir, cuando se habla de que el próximo año tendríamos un déficit de 4% del PIB y todo el mundo se espanta porque es muy grande, me puse a revisar los datos y resulta que en los últimos 5 años el déficit ha sido de 4.2% del PIB promedio por año. Hemos tenido durante esos años ingresos no recurrentes del gobierno que han permitido reducir ese déficit a un número de 3%. ¿Cuáles son los no recurrentes? El caso más espectacular de todos en 2009 fue quitarle al Banco de México todas las utilidades que tenía, que en ese momento representaban más de 1 punto del PIB. Desde entonces le siguen quitando, pero ya no tiene tanto como en ese momento. Entonces, estos ingresos han permitido que no se note tanto, pero hemos tenido ya déficit por 5 años completos y los vamos a seguir teniendo porque no está alcanzando el dinero. Es decir, el problema de fondo es ese. Y la solución de la reforma fiscal, pues creo, lo dijimos ya varias veces, una solución incompleta. En la parte de impuesto sobre la renta, a mí me sigue pareciendo que en general está bien, pero que en IVA no se hizo lo que se tenía que hacer y los parches que estaban poniendo no servían y por eso los quitaron. Pero yo tengo una pregunta, Mauricio, a lo mejor tú dime. Sí, pues sí, por Pero supuesto. Nada más De lo que dice nada más, sí, exactamente. A ver, países que tienen altos niveles de desarrollo, van a decir, son países que tienen ISRs del 20, del 25, ISRs bajos, con aumentos, con IVAs muy, muy altos, y a partir de eso redistribuyen ingreso. Este argumento de que por la situación en la que se vive el país no se puede instrumentar el IVA, me parece un absurdo. Finalmente, países que estaban en la pobreza salieron de ella porque tuvieron inversión y tuvieron empleo. Ese es el mecanismo para salir. Este mecanismo, esto que se está planteando, genera inversión y empleo. No, a ver, Esra, ninguna reforma tributaria en el mundo, cuando te cobran más impuestos, no hay manera que eso genere más inversión y más empleo. Eso en sí mismo no. ¿Por qué? Porque cobrar impuestos significa que el gobierno nos sustrae a los particulares, y incluyendo empresas y personas, recursos que le tenemos que entregar en forma de impuestos. Y si le entregamos esos recursos, pues no los podemos destinar a otros usos, como es comprar todo tipo de bienes y servicios. Ahí es donde yo difiero un poco de Macario, y realmente mi sonrisa no era de burla, sino simplemente de apuntar el diferendo, porque yo creo que sí es en esta ocasión. Yo he escuchado, todos hemos escuchado quejas, por ejemplo, de los líderes empresariales, de que es una reforma recesiva, que esta miscelánea fiscal, porque ni siquiera le quieren llamar reforma tributaria, es recesiva porque te quita recursos. Eso yo creo que es nada más ver la mitad de la película, porque viene la otra mitad, que es qué va a hacer el gobierno
con esos recursos. Y yo hice unas cifras que creo que difieren un poco de lo que mencionaba Macario hace unos momentos, que son las siguientes. El gobierno, en su miscelánea fiscal o reforma tributaria, mejor dicho, planteaba recaudar adicionalmente 200,000 millones de pesos de impuestos. Con estas concesiones que hicieron los legisladores, mi estimación es que va a recaudar entre 100 y 120,000 millones de pesos más. O sea, está recaudando menos de lo que tenía pensado. Pero por otro lado, el gasto de los programas gubernamentales, nada más el gasto de los programas gubernamentales, sin contar lo que se van a gastar los estados y los municipios derivados de los ingresos federales, va a aumentar en 310,000 millones de pesos. Entonces, esto significa que la economía va a tener una inyección neta de recursos de aproximadamente poco más de 200,000 millones de pesos, que es 1.3% del PIB. Déjame nomás para rematar. Yo no he visto, yo también revisé las cifras históricas, no me recuerdo en los últimos 15 años o quizás 20 que haya habido una inyección de recursos a la economía de ese tamaño derivada del sector público. Ahora, En términos netos. En 2009 hubo una inyección mucho mayor. Precisamente ese fue el momento de gran déficit para enfrentar la crisis. Pero digo, tiene razón Mauricio en el sentido de que no es una inyección de dinero. Es que los déficits no necesariamente son inyecciones, ese es el punto. ¿Es dinero para qué? ¿Dinero que se va para gasto corriente? El año próximo el paquete sí. En Sí, el es año gasto próximo corriente. el paquete fiscal, O sea, de esos el 310,000 millones de pesos de gasto aventar adicional, dinero por todos lados. 240,000 son de gasto corriente, en parte para financiar las pensiones de los adultos mayores, el seguro de desempleo y otros gastos corrientes, y 60,000 millones, 65,000 millones se van a obra pública. Y esto te En genera... adición a lo que ya se Y venía esto te gastando. va a generar, obviamente, un mayor gasto. ¿Quién sabe qué pasa con la presión inflacionaria? A ver, No va a ceder, pero... el presupuesto para este año, 2013, cometieron el gravísimo error de hacerlo exactamente igual al que tenían en 2012, en monto total. No hubo un incremento. ¿Por qué? Porque traíamos arrastrando un déficit tan grande que lo que pensó el gobierno es que podía empezar a reducir ese déficit manteniendo el gasto y que no iba a pasar nada. Mantuvieron gasto y la economía está totalmente deprimida. Y entonces, pues la solución es regresarse a lo que estábamos haciendo y recuperar lo de 2013, es la idea del déficit. Sí, claro. Y la mayor parte del dinero se mete a comunicaciones y transportes y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que es recuperar construcción de infraestructura y vivienda, que es lo que se hundió este año. Entonces, para Pero eso solo se va a en usar ese 60,000 dinero. millones, 240,000 Ahora, van a gasto corriente, en el extra. Esto no puede ser exactamente así por lo siguiente. Para poder contratar deuda por 200,000 millones de pesos, que ese es el déficit presupuestado, esos 200,000 tienen que ir a infraestructura completitos. No, eso es lo que dice la Constitución, pero eso no lo han respetado desde hace añísimos. Y el déficit es de 620,000 millones de pesos, no es de 200. Ahora, la parte que estás financiando con déficit, propiamente hablando de 200, porque Bueno. la otra parte es de inversión de Pemex. Independientemente de esto, lo que queda claro es que se trata de un presupuesto expansivo. Sin duda, Sí, sin es un duda. presupuesto Eso está expansivo. clarísimo. Ahí va todo el montón del dinero y tu problema es si este modelo que se está aprobando ahora es el que se puede quedar con con ISR hasta el 35%, con IVA en estos niveles, o si vamos a tener que empezar a manejar una reforma fiscal posterior, porque tus hoyotes del IVA, tus hoyotes del IVA ahí los dejaste, ¿no? Yo creo, esa es mi apreciación, que dependiendo de los tiempos que estemos hablando, lo que hizo el gobierno con el paquete fiscal de 2014 es invitar a los mexicanos a una especie de fiesta, porque es expansivo, porque va a haber mayor demanda de bienes y servicios y porque eso va a ayudar a que la actividad económica repunte, que ha estado bastante apagada. Lo está haciendo pidiendo prestado, ¿no? Pero como el nivel de deuda era relativamente bajo, no es algo que va a poner al país al borde de una crisis. Ahorita. Entonces, por eso digo, esta es una invitación a una fiesta, la fiesta va a durar el 2014, probablemente un pedazo del 2015, y del 2016 en adelante nos empezaremos a preguntar cómo se va a pagar lo que se pidió prestado en los 2 años anteriores para la fiesta de... No se parece a lo que pasó, pero no se parece a lo que pasó en 1970 con Echeverría, ¿no? No, esa es una exageración. No, para nada. Estamos hablando de montos totalmente distintos y está hablando de una circunstancia muy particular en este momento de falta de crecimiento. Estamos acompañándolo ahora con reforma fiscal.
a diferencia de lo que se hizo en el sexenio de Echeverría. Lo estás acompañando con reforma energética que corrige las tonterías del siglo XX. Lo estás acompañando con cambios en las reformas, en la parte financiera, que son verdaderamente importantes. Algo que no hemos discutido de reforma fiscal y es clave, es el Código Fiscal de la Federación, que ahora permite entancar a un montón de gente. Y esa parte la que no hemos discutido. En México no nos alcanzan los impuestos porque la inmensa mayoría de los mexicanos son tramposos y no pagan. Y no hay manera de meterlos al bote. Empezando por el gobierno, Empezando por quien tú quieras, bueno, pero pues es que ese es igual. parte del No, problema. no es cierto. La parte ¿no? relevante de esto es que todos los mexicanos estamos dispuestos a que no haya ley. Si eso no lo logramos resolver, Está bien, estamos fuera. pero ¿cómo vas a convencer a una población de pagar Pero no más necesitas impuestos convencerla, cuando necesitas meterlos a la espérame, cárcel, hijo. no. ¿Cómo vas a convencer a una población que está dispuesta y que puede ceder Eso no parte es de su cierto, no ingreso están dispuestos, si no eso. recibe los servicios que No, requiere? eso es al Punto. revés, no. No, sí, cómo no. Sí, o sea, tú quieres recibir los servicios y luego los pagas. No. Eso no pasa en ninguna No, parte está del bien, mundo. pero Me ya estás- pagaste pero me y no has estabas- recibido. Me estabas diciendo que los países que hoy son ricos lo son porque empezaron pagando impuestos. Bueno, empiézale a pagar, mano. Pero es que- empiézale a pagar para que un día seamos ricos. Es que cuando se pagó lo que se pagó de impuestos, tú no tienes una transparencia en el ejercicio del gasto Bueno, que te permita. Resuélvelo aparte. No, es parte Pero conectada. esto, bueno, a ver, entonces es no es donde la yo creo que discusión. está desbalanceada la reforma. Para mí sí es una reforma y efectivamente tiene una serie de cosas que en otros periodos históricos no se vieron y eso creo que va a ayudar bastante a la economía. Pero ahí es donde está el punto, es lo que estamos diciendo. El gobierno, en números concretitos, el año próximo quiere gastar 300,000 millones de pesos más en lo que se llaman programas gubernamentales. La cruzada contra el hambre, los programas de seguridad, todo lo que tú gustes y mandes, ¿ok? Bueno, incluyendo la obra pública. Y la pregunta es, oye, ¿esos gastos se están justificados? ¿Le van a generar un bienestar a los mexicanos? ¿Qué pasa con los excesos que hay a nivel de gasto en las dependencias gubernamentales? ¿Se van a mantener? ¿Se van a incrementar? La gente, por cierto, en las encuestas de opinión piensan que entre más impuestos cobra el gobierno es peor, no porque les quitan recursos, sino porque gasta más el gobierno y la gente no ve claro de los beneficios de ese gasto. Entonces yo creo que lo que no se acompaña es con algunas medidas también de decir, oye, pues el gobierno va a gastar en esto va a servir para tales fines y los mexicanos van a incrementar su bienestar en ciertos aspectos. Yo eso no lo he visto en el paquete fiscal. Déjame abonarle a lo de Mauricio, porque no estoy totalmente de acuerdo. No solamente no está claro, no sé para qué es la cruzada contra el hambre. Hasta este momento no sabemos qué va a ser. Es un programa clientelar por completo. ¿Por qué le regalaron 10,000 millones de pesos al Sindicato Mexicano de Electricistas? Que eso es lo que valen las pensiones. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted reforma política, otra discusión bastante fuerte. Esto es Dinero y Poder. Las comisiones del Senado se instalaron el lunes en sesión permanente para dictaminar la reforma político-electoral. Los senadores recibieron a los representantes de los 32 consejos estatales electorales, quienes se oponen a que desaparezcan esas instancias con la creación del Instituto Nacional de Elecciones. La agenda se centra en la creación del Instituto Nacional de Elecciones, reelección de legisladores y alcaldes, nuevas causales de nulidad en comicios, gobiernos de coalición y la autonomía del Coneval, que yo no sé por qué eso entra ahí, pero bueno, en fin, ahí lo metieron, ahí están. No entraba en otro No sé lado. por qué, entonces ahí Sí, lo sí. metieron en el asunto del Coneval, que bueno, que lo hagan autónomo, no hay problema. El día de hoy, José Woldenberg en Reforma publica lo que sería pues digamos, el cuestionamiento de la creación de un Instituto Nacional Electoral que suprima a las instancias locales. Dice, es un modelo digamos, de concentración enorme, que yo el problema fundamental, y se lo reconozco ahí en el argumento a Pepe Woldenberg, es vas a hacer de los conflictos locales conflictos nacionales, porque va a ser una instancia nacional la que va a determinar esos conflictos. Y el otro punto que me parece importantísimo es que este instituto no tenga ningún tipo de atribución en términos de dictámenes judiciales, o sea, el nuevo instituto, el IFE o este Instituto Nacional Electoral, tendría que pues, ceder toda esa parte al Tribunal Electoral y a partir de ello toda esa parte la maneja el tribunal y decide el tribunal como tal, porque si no esto se convertiría otra vez en un gran elefante. Esta es una parte importante. Yo creo que el asunto de reelección de legisladores es algo que
puede pasar. Presidentes municipales el PRI dice que no, segunda vuelta el PRI dice que no, ahí no hay, pero bueno, están estas causales de nulidad para las elecciones que vamos a ver si terminan metiendo mecanismos de control efectivos para el gasto, pero parecería ser que hay en este tema una mayor posibilidad de acuerdo de lo que originalmente se planteaba frente a lo que estamos viendo en reforma hacendaria con dos opciones diferentes y en reforma energética que el asunto empieza a complicarse, ¿no, Macario? Sí, digo, partiendo de la idea de que no quieren pagar impuestos, sí es importante que reduzcamos los gastos. Así y es. el Instituto Nacional Empezando por los Electoral tuyos, ¿no? puede ser una forma de reducir los gastos que tenemos en el manejo de elecciones. Eso es una virtud Si que ya vamos tendría- a pagar impuestos, no nos están Espérame, preguntando. es una Macario, a ver. virtud que tendría el Instituto Nacional Electoral, un poco menos de gasto. Ajá. No es que se ahorre muchísimo, pero No, es pero una se virtud. ahorra. Pero lo que está realmente detrás de esto es el gran fracaso del federalismo mexicano. Ese es el problema. México ha traído esta discusión de federalismo contra centralismo prácticamente desde nuestra fundación como nación independiente. Muy poquitas ocasiones hemos logrado ser federales de verdad. La única vez que lo logramos antes fue cuando nos invadieron los gringos en 46 y perdimos la mitad del territorio. Perdón, Macario, ¿qué implica ser federal? Ser federal implica que haya un equilibrio entre el poder central y el de los estados como estados autónomos. Y ese equilibrio yo creo que nunca ha existido. No lo hemos logrado. Desde 97 se inició este proceso donde el presidente perdió todo el poder que Y entonces tenía. se volvieron... Los gobernadores se volvieron virreyes Así y han resultado un fracaso. Y el fracaso está muy claro en al menos 4 cosas que ya están en proceso de centralización. Seguridad pública, que ya lo está haciendo el gobierno federal, porque no pueden estos inútiles. El pago en educación y salud, que está también en la reforma fiscal, que no platicamos, pero ya También va en está. proceso. Y les quitarían ahora las elecciones. Reitero, pues ya que los quiten, si no van a hacer nada, ¿no? Sí, van a terminar como delegados en lugar de Ándale, gobernadores, sí, pero delegado de la presidencia. Bueno, pero así era Así como fu- hay delegado de gobernación. Cuando eso, era el delegado de la régimen presidencia. centralista, Eso era. eran jefes de departamento, pues eso es lo que tienen mira, a que mí me ser. parece que esta creación del Instituto Nacional de Elecciones sería un retroceso, porque reconociendo todo lo que dice Macario, que efectivamente sucede con los gobiernos de muchas de las entidades, no todos, ni todos No los todos. gobernadores son malos, ni en todas las entidades federativas, ha habido de todo, pero sin duda que ha habido abusos y carencias, ¿no? Y una falta de administración, pues que es evidente, de administración pública. Entonces, en ese sentido, yo creo que efectivamente, ¿cuándo vamos a tener un régimen federal? Pues cuando sigamos haciendo el intento y cuando vayamos venciendo los obstáculos que existen. La queja que yo escucho de la clase política respecto a las elecciones es que los gobernadores se apropian de los institutos locales, designan a los funcionarios, son los que de alguna manera los refaccionan con el presupuesto y entonces toman el control, ¿no? De la organización de las elecciones y bueno, pues le quitan el propósito a los institutos electorales. A mí me parece que con todos los problemas que hay, lo que debería de hacerse o la tendencia debería de ser en reforzar la autonomía presupuestaria de los institutos estatales, la autonomía de gestión y la autonomía de organización. Y si no ha funcionado, bueno, pues yo no pienso que los problemas son para siempre. O sea, de alguna manera tienes que ir venciendo las resistencias y los intereses de los gobernadores de los estados, porque si no, perdón, y nada más con esto concluyo, a mí me parece que lo que vamos a terminar con esto, el riesgo que existe, es que terminemos en el peor de los mundos, porque ni van a quitar los institutos estatales y van a generar un instituto nacional y entonces ahí todo el mundo se va a empezar a pisar los callos, nadie va a saber cuáles son las funciones de uno y del otro, y eso además se va a complicar con lo que decías del tribunal para efectos de la calificación. Yo creo que Mauricio tiene razón en el fondo. Es decir, el problema del federalismo, la solución que se le está dando es volver a centralizar. Sí. Y eso implica que ya no resolviste lo que querías. Y que sería mucho mejor hacerlo de otra manera y fortalecer en los estados a los grupos. El problema ahí es que quien nos está fallando es la sociedad civil. Sí, claro, ese es tu problema importante en los estados. En los estados no hay quien se le pare enfrente al gobernador y le diga algo. Acabo de estar en algún lado dando una plática donde estaba todo mundo hablando mal del gobierno y en el momento que llegó el gobernador corrieron todos a hincarse a saludarlo.
Bueno, no manches, así no se puede hacer nada. Bueno, así no hay manera que bueno, funcione era un ningún saludo de sistema. cortesía. No, que saludo de cortesía. La gente es educada. Es La educada, razón, Maga, no son como tú. La Oye, forma mira. como logramos acabar con el presidencialismo imperial que teníamos en este país fue cuando la sociedad civil se enfrentó y le ganó al gobierno. Pero ¿cómo a lo nivel hicimos? federal, ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Cómo se dio ese proceso? Tardamos mucho. Tardamos mucho. Yo estoy de acuerdo Yo- contigo. yo creo que hay otro peleando. elemento. No, ya sé. Yo creo que hay otro elemento importante que está ahí presente y que tiene que ser la obligación de los estados de cobrar impuestos. Sí. Sí. Esa es la otra Ya, parte. estamos ¿no? de acuerdo. En el momento en que los Sin gobiernos duda. de los estados puedan empezar a cobrar impuestos locales y se hagan responsables y paguen el costo político que implica recaudar, porque no lo hacen, lo reciben. Numeritos. ¿Sí? En los países federales, los estados o regiones o provincias, como se llamen, recaudan entre 25 y 30% del total recaudado del país. En México la recaudación no debe llegar al 5%. Entonces así, pues no hay manera que sean autónomos de verdad, viven del presupuesto federal, eso sería sin duda importante. Yo he tenido una propuesta de cómo se podría hacer esto de fortalecer a la sociedad y movernos más en el camino federal, y es establecer alguien que controle a los gobernadores como herramienta última desde el centro, pero no en todo, sino ¿qué es el Senado? El Senado, de hecho, tiene la atribución de desaparecer poderes. Podríamos mejorar esa función para que el Senado se convirtiera en el apoyo de la sociedad civil en los estados. Por una razón obvia, en el Senado están los enemigos políticos del gobernador. Y entonces Los que quieren ser gobernadores. El que quiere ser gobernador, el que ya fue y el que quiso y no pudo. Son los tres Entonces, senadores que ahí hay está. siempre. Si tienes esos enfrentados al gobernador, ya dividiste el poder y entonces la sociedad civil tiene fuerza para enfrentarse. Yo creo que sería un mejor camino que el que se está siguiendo, pero entiendo la por qué forma está siguiendo. Puede ser, podría ser un camino, pero la forma como se dan esas batallas aquí en México es con periodicazos, ¿no? Sacándole fotos de cuando se fue de fiesta el gobernador o al revés Sí, el pero senador. eso no funciona. Y eso no, digo, no sé qué tan Yo creo que es poderoso importante sea. generar incentivos para Así la es. propia sociedad civil o para los propios elementos políticos para ir en esa dirección. Y generar incentivos implica eso, obligar a cobrar impuestos. Y a que rindan cuentas. A rendir Pues, cuentas. Ya hay una nueva ley y esta ley veremos hasta dónde finalmente esto funciona. Yo creo que sí es importante que exista esta posibilidad real de transformar, de hacer, de mover de un lado a otro el presupuesto en función también del el buen uso del mismo. O sea, estados que lo hayan utilizado correctamente, premiarlos en términos de la retribución. Ni modo, oye, que no vas a castigar a la población, pues quiten a su gobernador, porque si no, no te puedo dar dinero frente a gobernadores que simplemente se lo están que esa es robando. otra de las carencias de la reforma que se hizo sobre la deuda de los estados. Le ponen un tope a la deuda y descuidan el aspecto central, que la deuda es para algo, la deuda es para que los gobiernos estatales gasten y dejan el gasto sin vigilancia suficiente. Pues no va a funcionar. Y bueno, todo lo que estamos discutiendo es muy interesante y bonito y todo, pero acá el problema O es sea, que puras tonterías. no, es que en este momento lo que se está discutiendo en el Congreso es una propuesta muy concreta que es la creación del INE, y si esa reforma política no pasa la energética, que es determinante para el gobierno. La fiscal va a pasar aparte, ¿no? Sí. Entonces, el gobierno federal, yo creo, está dispuesto a aceptar el Instituto Nacional de Elecciones, la reelección y alguna otra chiva, eso es Sí. lo que yo creo que van a aceptar, a cambio de que les pasen su energética, ¿eh? Sí, nada más que Aunque el instituto no sirva para nada, el asunto es... Y yo aunque necesito la duplique a los energética. estatales, por eso decía yo que ese es el riesgo. Ahora, el problema es que no necesariamente, aunque exista el compromiso, un determinado compromiso con respecto a pasar reforma política y a partir de eso la energética, ya escuchamos a Rufo hace un rato, bueno, pues hay una rebelión, no está tan sencillo que esto vaya a proceder. Veremos hasta dónde la operación o la capacidad de operación política del gobierno funciona. Y lo otro, ver cómo ese Instituto Nacional de Elecciones puede comenzar a organizar elecciones desde el centro, a partir de una supuesta representatividad en los estados. Es otro modelo totalmente distinto para el cual no hay ni siquiera un antecedente, ¿no? No hay, bueno, sí habría antecedentes porque antes hacían todas las elecciones No, pero eso desde no el eran centro, pero no elecciones. había que votar. Ahora sí hay que votar, esa es la parte complicada. Entonces, el cómo se constituiría este instituto tiene un problema adicional y es que implicaría que todas las constituciones locales Ajá. se modifiquen para desaparecer los institutos. Como Así decía es. Mauricio, el riesgo es que no lo hagan y entonces acabes teniendo un instituto de apoyo electoral Electoral. estatal al Instituto Nacional Y más Electoral. dinero. Pagamos Y doble
sale los tribunales, que no, son los es que que- califican. No, porque eso los puede ser. El tribunal, no En los- la los- ley sí desaparecen no, los no tribunales, pero el tribunal creo que es- también tendrían que ir a ¿Quién sabe? Habría constituciones otro locales, problema. sí, ¿no? Bueno, vámonos a una pausa y de regreso le platicamos el día de ayer. Los norteamericanos, bueno, pues otra vez pusieron en jaque al mundo y finalmente le dijeron, esto va para adelante. Esto es Dinero y Poder. A última hora, el Congreso de los Estados Unidos logra un acuerdo para reabrir el gobierno y aumentar el techo de la deuda por un ratito nada más. Tras 16 días de intensas negociaciones, en el Senado, demócratas y republicanos avalaron una medida para acabar con el impas que enfrentaba al gobierno. Más tarde, la Casa de Representantes también lo aprobó con el apoyo de los republicanos, que fueron finalmente los que le abrieron la puerta. La mayoría de los republicanos votó en contra en la Cámara de Representantes, pero con aquellos que finalmente apoyaron la propuesta, pues lo que se demuestra claramente es que está metido Estados Unidos en un problema muy, muy serio de crisis política. Esto es una crisis política, la incapacidad de los grupos de tomar decisiones. Y lo único que están haciendo desde hace un año, 2 años o más, es estar posponiendo y dándole prórrogas. Ahora se va esto al mes de enero para efectos del funcionamiento del gobierno, ya febrero para el techo del endeudamiento y por ahí otra vez otra fiesta el año entrante, Macario. Sí, no se pueden poner de acuerdo y creo que lo que está ocurriendo es que el Partido Republicano a su interior no puede cohesionarse. El Partido Republicano lleva muchos años sufriendo esto, prácticamente todo el siglo XX después de la Primera Guerra Mundial, el Partido Republicano no tiene una presencia importante. Logran la presidencia con Eisenhower, pero Eisenhower no era ni demócrata ni republicano, era un general, sí, un héroe de la Segunda Guerra Mundial. El que logra cohesionar un Partido Republicano nuevo es Reagan, y esto les permite mantenerse a él y luego a los dos Bushes, pero ese era un arreglo, digamos, artificial que se rompe en los últimos años y se rompe sobre todo por este populismo de derecha, si quieren llamarle así, que es el Tea Party, que es una combinación de fundamentalismo religioso con unas ideas económicas rarísimas. Es como caníbales del siglo XXI. Algo así. Es una cosa muy extraña y es un grupo pues que se mantiene en el borde del sistema, un poco lo que nos pasaba con la gente cercana a López Obrador del PRD en el sexenio pasado, que estaban al borde de la ley y que te bloqueaban el Congreso y demás. Eso mismo están haciendo estos monos allá. Pero desde dentro. El discurso, está igual, el discurso de este pero personaje que ahora se convierte en un posible candidato de los republicanos a la presidencia, Ted Cruz, el senador. Yo escuchaba el Cruz, propio, Cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. El discurso de Ted Cruz con respecto al funcionamiento del gobierno, y había partes verdaderamente dramáticas en términos de es un discurso, le llaman en Estados Unidos, de los libertarios, que son de veras aquellos que dicen lo que hay que hacer es acabar con el gobierno, parece Macario con los gobernadores. Son la derecha de la derecha. Sí, hay que acabar con el gobierno, cerrarlo y hacer que esto funcione, quién sabe cómo, pero luego vemos un planteamiento y en donde ayer decía, el acuerdo que se logró es muy malo, había que haber permitido que esto reventara. Y tú dices, bueno, ¿en dónde hay alguien que dejen puede que quiebre eso? Cuando llegue yo a la presidencia, yo resuelvo Yo temas, resuelvo. ¿no? Es que es yo eso, recuerdo haber escuchado eso. Sí. Es que es una mezquindad, un ejemplo de mezquindad política extremo. Y fíjate qué ironía. El gobierno de los Estados Unidos efectivamente ha incrementado su deuda pública enormemente y sobre todo a raíz de la crisis del 2009. Pero el problema no empezó con Obama. Obama es al que le ha tocado administrar el endeudamiento fuerte que se generó desde de los 2 periodos de George Bush hijo. O sea, realmente el que incrementó la deuda pública fuerte, vamos a decir, en condiciones normales de la economía mundial, fue George Bush hijo. Y lo hizo precisamente financiando la guerra en Irak, ¿no? Entonces, ahora los republicanos le quieren echar la culpa a Obama de que ha tenido una mala administración financiera, de que es un dispendioso, de que gasta en exceso, y lo que quieren en el fondo es simplemente doblegarlo para que no prospere su programa de salud, que por cierto no lo tocaron en el acuerdo que hicieron ayer los legisladores es una derrota demócratas para republicanos. Los republicanos, total. Así es, pero al mismo tiempo lo que quieren es pues realmente ponerle un freno al gobierno
pero simplemente para tomar la ventaja en el próximo proceso electoral. Esto no tiene ningún beneficio de carácter económico Macario, ni social. ¿hasta dónde el Obamacare, o Mauricio, este sistema de salud, termina siendo digamos, la reconstrucción de un sistema de salud que no puede operar? Que ese es el argumento de ellos, que es financieramente inoperable, que le va a costar a las empresas una cantidad brutal y que esto desquiciaría la libertad de los individuos para optar por un seguro como tal. En la lógica de los estadounidenses que prefieren tener un gobierno pequeño y ellos más libertad para actuar, cualquier medida de este tipo les parece negativa. El caso de este sistema que se propone para salud en Estados Unidos está resolviendo un problema muy serio que tiene ese país, y es que hay una cantidad muy importante de personas que no tienen ninguna cobertura de salud. Y eso en el país más rico del mundo es un absurdo. Y es algo que tenía que haberse resuelto desde hace mucho tiempo. Es probable que haya muchas cosas dentro del Obamacare que no están totalmente bien hechas y que los mecanismos de financiamiento no sean adecuados. Pero eso no quita que ese era un problema que había que resolver. Y en el fondo, los señores del Tea Party no están en contra del Obamacare por asuntos específicos. Es un problema de principios. Como tú bien decías, para ellos lo importante es que el gobierno desaparezca, que no se cobren impuestos, porque todo impuesto es un robo en su percepción. Ese tipo de personajes, que tienen todo el derecho a opinar como quieran, en realidad están causando un serio problema, porque no hay manera de vivir en comunidades grandes si no aporta uno, aunque sea un cachito, y ellos no quieren hacerlo. Entonces, este es el problema de fondo, y se vende mucho en algunos lugares de Estados Unidos por su combinación con este fundamentalismo religioso que comentaba. Es cierto, es una cuestión ideológica, pero yo creo que hay otros aspectos adicionales. Efectivamente, el Obamacare lo que intenta es extender la cobertura del servicio de salud, y eso me parece que, bueno, pues puede ser válido. En donde yo creo que también hay quejas, y esas quejas a mí sí me parecen válidas, es que en el tema del costo. El costo de la salud en los Estados Unidos es probablemente el servicio que más ha encarecido, quizás más que la educación privada, en los últimos 15 años. Y lo que no ha hecho ni el gobierno de Obama, ni los gobiernos anteriores, ya sean republicanos o demócratas, es encontrarle la forma de reducir el elevadísimo costo que tienen los médicos, los hospitales, las medicinas, la manera como funciona, porque es un sistema tremendamente cerrado que le genera unas ganancias gigantescas a hospitales y médicos, por ejemplo, y los gobiernos no se atreven a romperlo, fomentando mayor competencia, permitiendo que se abaraten los costos, porque yo creo que si tú dijeras, yo voy a extender la cobertura, pero al mismo tiempo voy a tomar medidas para que se abarate el costo, tendría bastante menos resistencia. Ahora, tenemos una crisis que pues por lo pronto se pospuso para el mes de enero-febrero. Los republicanos perdieron la batalla. Por completo. Por completo. Los moderados y los ultras, que los moderados fueron rebasados por estos ultras y finalmente los dos pierden, y a ver qué pasa de aquí en adelante, pero pues van a tratar en enero-febrero de volver o de reeditar esto. Trata Obama ahora de comenzar a negociar con el discurso que da hoy en la mañana. Yo no sé si las cosas van a cambiar o para enero o febrero volveremos a tener un escenario de esto. La gran ventaja que tiene en este momento Obama es la caída de popularidad del Partido Republicano, que fue abismal. Y si esto continúa así, pues yo creo que va a llevar a una batalla interna dentro de este partido que debe mejorar las cosas hacia adelante. Ahora, en términos de lo del costo de salud, un dato que vale la pena tener claro es el país que más gasta en salud del mundo, Estados Unidos, gastan el 17% del PIB en salud. Los siguientes países son los de Europa Occidental, y esos gastan en promedio 12% del PIB. Es decir, aún bajando los gastos en Estados Unidos, no pueden bajar muchísimo. Entonces, el problema que tienen que entender es que 30% no es poca cosa. Pero no necesariamente bajarían a 12, porque los sistemas de salud en Europa en general son menos buenos que el estadounidense, a pesar de las fallas del estadounidense. Entonces, a lo mejor el costo real debería ser 14, y son 3 puntos del PIB que puedes recuperar, que son muy buenos, ¿no? Pero esto no va a significar un hundimiento total. Es decir, lo que debe estar claro es que en los próximos años, educación, salud y seguridad se van a llevar la mitad del PIB, y eso se lo entregamos todo al Estado, y entonces hay que financiarlo, y los impuestos van a tener que crecer muchísimo. La razón por la cual creció la deuda con Bush no es solo la guerra de Irak, es el recorte a los impuestos que hubo durante todos sus 2 años, y eso costó mucho dinero. Ahora, lo que yo veo, bueno, como parte de este acuerdo, Recibe también el servicio, por supuesto. republicanos y demócratas quedaron en dialogar
para evitar, ¿no?, que estas crisis sean recurrentes y para discutir más a fondo los aspectos presupuestarios de los Estados Unidos, así dijeron. Yo creo que eso no va a suceder, se van a dar las reuniones, no se van a poner de acuerdo, y yo creo que en enero el gobierno va a decir, otra vez ya no tengo los recursos suficientes para financiar mis gastos, tienen hasta el mes de febrero para subir el techo de la deuda, y lo que sí le permitieron a la tesorería del gobierno estadounidense es tomar una serie de medidas emergentes que probablemente le extiendan el plazo para que venga la crisis hasta el mes de marzo. Entonces yo creo que en enero empezaremos a percibir otra vez cierto nerviosismo porque el problema no se resuelve y realmente vamos a estar otra vez mordiéndonos las uñas hacia marzo del año entrante. Así más o menos. Y veremos la semana que entra a ver qué hace la Reserva Federal, si le baja, no creo que pueda empezar a bajarle otra vez a la compra de bonos, no en las actuales circunstancias que vive la economía norteamericana. Mauricio González Macario Schettino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerda, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.